enlace a nuestro 55º cañonazo talmúdico en www.cultureseparat.com. Hoy, Yom HaShoah V'Hagvurah, este día del recuerdo del holocausto y el heroísmo de la Shoah, dedicamos, por supuesto, nuestro estudio no solo a las víctimas, sino también a los sobrevivientes y a todos aquellos que garantizaron con sus acciones heroicas y a veces muy cotidianas la supervivencia de alguien, no solo del pueblo de Israel, sino también de las muchas otras minorías perseguidas durante la Shoah, como los gitanos, los homosexuales, las personas con problemas políticos en Alemania, que también fueron víctimas de la Shoah. Comenzamos entonces con esta sugya, que es una sugya muy interesante, es una sugya agádica, es una sugya midrashica, anecdotaria más bien, que tiene que ver con la belleza física de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan es posiblemente el amorá más importante de Eretz Israel. Es la fuerza vital detrás del Talmud Yerushalmi. A Nayibi le mandé. ¿Cuál vínculo de cuál clase? Manuel, estas clases están en Facebook. ¿Cuál vínculo de cuál clase? El vínculo se pega en Facebook. Así hemos hecho por los últimos cuestión de meses. Ok. Rabbi Yohanan Bar Napaja es la figura central de los Amoraim de Eretz Israel. Como ven, está aquí central. Rabbi Yohanan, él es el maestro verdaderamente de todos los grandes rabinos de Eretz Israel, y es el que va a fundar o va a establecer la yeshiva de Tiberias, que luego se traslada aquí a Cesarea, pero con el decaimiento del Imperio Romano en la tierra de Israel, se agotan las energías de la producción rabínica en la tierra de Israel, y hacia el año 400 más o menos el Talmud Yerushalmi es sellado y es escrito y se vuelve definitivo. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hablar de Rabbi Yohanan y su belleza física, pero también su relación con su discípulo más aventajado, Rabbi Shimon ben Lakish. ¿Ok? Comencemos. Amar Rabbi Yohanan. Dice Rabbi Yohanan, Ana ishtaire meshapire Yerushalayim. Yo soy de lo que queda de los hermosos hombres de Jerusalén. Esto es importante ubicar cronológicamente a Rabbi Yohanan. ¿Por qué? Porque a Rabbi Yohanan, volvamos a nuestra tablita,
está activo más o menos en la segunda mitad del siglo III de la era común, es decir, más o menos 50 años después de concluida la Mishnah. Rabbi Yohanan es la figura más importante. Y en este momento, en Jerusalén no hay nada. Jerusalén en este momento es Aelia Capitolina. Cuando el emperador Adriano, su nombre sea destruido y borrado, destruye la resistencia de Bar Kokhba, una de las grandes cosas que hace, bueno, de las infames cosas que hace, políticamente muy difícil de hacer, es expulsa a la mayoría de los judíos de Judea, es decir, del sur de la tierra de Israel, lo que es Jerusalén, Hebrón, la planicie costera, y los judíos, ¿dónde buscan entonces refugio? Buscan refugio en las ciudades helenizadas del norte, es decir, Tiberia, Sipori, las ciudades de la Galilea. ¿Ok? Entonces, cuando Rabbi Yohanan dice, yo soy lo que queda de la belleza de Jerusalén, está hablando 100 años después curiosamente, pues que estemos estudiándolo hoy en día, de un evento que fue tan destructivo en su tiempo como lo fue la Shoah prácticamente hace 70 años. El emperador Adriano, en el año 135, como respuesta a la rebelión de Bar Kokhba, asesina 1/3 de la población judía de la época, que es más o menos comparativamente lo que sucedió en la Shoah. No solo eso, sino que la ciudad de Jerusalén, que ya había sido destruida 60 años antes por Tito y Vespasiano, es convertida en una ciudad romana, completamente romana, llamada Aelia Capitolina, donde los judíos no podíamos vivir. Entonces, esta expresión de Rabbi Yohanan, que puede sonar tremendamente vanidosa, que puede sonar tremendamente orgullosa, debe entenderse en el contexto de esta destrucción. Es decir, que 100 años después de la destrucción de Jerusalén y de buena parte de la sociedad judía en Eretz Israel, nosotros podamos tener academias de Torah, yeshivot, como las de Rabbi Yohanan en el norte de Israel, es prácticamente milagroso. Porque es un milagro que se ha repetido, afortunadamente, en nuestros días con después de la Shoah, con la tierra de Israel, con el Medinat Israel, el Estado de Israel, que con todos sus problemas y con todos sus defectos, no deja de ser milagroso y no deja de ser un logro importantísimo y sorprendente del pueblo judío, especialmente si se considera de dónde estamos viniendo. ¿Ok? Haman de Baye Mehaze Shupirei de Rabbi Yohanan. Aquel que quiera ver o entender la belleza de Rabbi Yohanan, esto es una imagen poética muy hermosa, pero creo que tiene un sentido bastante profundo. Es aquella persona que quiere entender la belleza de Rabbi Yohanan. Naite casa de caspa. Tome una copa de plata, mi beis salkei, y sáquela del horno, es decir, acaba de salir de la fragua.
Unemnalei partidia de romana, y llénela de pepitas, de semillas de granada, que son rojas, de romana zunca, de granada roja, venejedarle lila de varda zunca, de ume, y póngasele una guirnalda de flores rojas alrededor. Venotvei ben shimsha letula, y póngase entre el sol y la sombra. Hajus de Jureime Ain Shupirei de Rabbi Yohanan. Así es la belleza de Rabbi Yohanan. Y ahora nosotros podríamos leer esta descripción como simplemente una hermosa metáfora poética, pero creo que cuando el Talmud se toma el tiempo de decirnos esto, yo creo que está apuntando a algo muchísimo más profundo, y es esto que acabamos de decir. Lo sorprendente de Rabbi Yohanan es que un siglo después de las persecuciones adriánicas tuviéramos nosotros una figura de este talante. Es decir, es una copa que acaba de salir del fuego. Es una copa que acaba de salir de la fragua, pero aún así puede contener rimonín, puede contener granada, que en la imaginación midrashica, en Shir HaShirim, es comparado con mitzvot. La granada es comparada con mitzvot. Una granada está llena de pepitas como el pueblo de Israel está llena de mitzvot. ¿Ok? Y esta copa está puesta entre la oscuridad y la luz. Es decir, Rabbi Yohanan es una figura de transición. Es una figura que está sacando a la comunidad judía de Eretz Israel de un periodo de gran oscuridad a un periodo de luminosidad, a un periodo de luz. Eso, en mi opinión, es lo que está insinuando esta imagen poética. Además de saber que, pues, por lo que nos dicen las fuentes, Rabbi Yohanan es una persona también de apariencia muy, muy atractiva. Pero, por supuesto, es el Talmud. Entonces no podemos dejar una respuesta simplemente quieta. Tenemos que cuestionarla. ¿Ini? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Esto es cierto? Deja amar mar. No dice el Talmud. Shupirei de Rab Kahana, Me'ain Shupirei de Rabbi Abahu. La belleza de Rab Kahana era similar a la belleza de Rabbi Abahu. Rabbi Abahu es el sucesor de Rabbi Yohanan. ¿Ok? Rabbi Yohanan, su otro gran discípulo es Abahu, que es el que lleva la Torá de las academias de Galilea a Cesarea, donde, entre otras cosas, por ejemplo, tiene la oportunidad de debatir con el padre de la iglesia Orígenes. Entonces, tenemos una interesante referencia patrística aquí en nuestro Talmud. Shupire de Rabbi Abahu, Me'ain Shupire de Jacob Avinu. Y dice el Talmud que la belleza de Rabbi Abahu era como la belleza de Jacob, nuestro padre. ¿Cómo sabemos esto? No lo sabemos. En efecto, todo esto pues son elogios. Midrashicamente se dice que Jacob Avinu era una persona también muy atractiva, pero pues esto es, si nosotros fuéramos como otras personas que están enseñando
Torah en América Latina, diríamos, y esto es la verdad. Y los rabinos tenían un acceso y ellos sabían cómo era la cara de Jacob Avinu y era igualito abajo. ¿Ustedes quieren creerse eso? Bueno, lidien con sus propios problemas. Aquí esto es una cuestión, estamos hablando metafóricamente. Shupire de Jacob Avinu, y sabemos que la belleza de Jacob Avinu, Ma'en Shupire de Adam Harishon, era como la belleza del primer hombre. Entonces, esto es lo que tenemos. Tenemos una afirmación talmúdica que compara a Rav Kahana con Abahu con Jacob Avinu, y a Jacob Avinu con Adam Harishon, con el primer Adán. Y esto es como el concurso de Mister Universo en el Talmud, y todos son parecidos, todos son muy atractivos. ¿Por qué esto sirve como una buena contraprueba? Porque en esta lista de los hombres más sexys de la Torá no aparece Rabbi Yohanan. Aparece Rav Kahana, aparece Abahu, aparece pero no aparece Rabbi Yohanan. ¿Cuál es la respuesta? Shana y Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan es diferente. De Hadar Tapanim no había ley. Porque a diferencia de todos estos otros hombres sexys de la Torá, Rabbi Yohanan no tenía barba. Lo cual era común en ciudades helenizadas como Ciporio, Tiberia, donde la gente seguía la moda romana, la moda grecorromana, que en muchos casos era o llevar una barba muy corta o afeitarse la barba lo más posible. ¿Cómo Rabbi Yohanan no se iba a dejar una barba? No tenía barba, se afeitaba la barba. Si ustedes ven fotos de las yeshivot de Lituania, de Polonia, ¿cierto? Jajmei Lublin, la yeshivot de Volozhin, o incluso la yeshivot de Marrakech, de Fez, a comienzos del siglo XX o a finales del siglo XIX, ¿cierto? Daguerrotipos. ¿Los estudiantes tienen barba, sí o no? La respuesta es no. La mayoría de ellos no tiene barba, están vestidos a la usanza europea, se visten normal. ¿Ok? ¿Qué objeto, pregunta Moisés, qué objeto tiene hacer estas analogías de su belleza? No sé. El Talmud no dice por qué está haciendo estas analogías de esta belleza. Yo lo único que te puedo decir es por qué creo. El Talmud habla de todo. El Talmud habla de todo. El contexto de esta sugya, por supuesto, pues estamos estudiando sugyot aisladas, es a veces difícil entender el gran contexto. El contexto de esta sugya, es decir, lo que viene antes, está hablando de rabinos tremendamente gordos.
está hablando de rabinos con características físicas notorias. Es una media página hablando de los rabinos más gordos del Talmud, o los rabinos más fuertes, o sea, rabinos que tenían cualidades físicas memorables. ¿Ok? Y en ese contexto se comienza a hablar de los rabinos que eran particularmente atractivos. ¿Ok? En ese sentido, por eso es que vienen estas analogías. Ahora, ¿por qué les dio por acordarse de eso? No sé, yo yo no soy capaz de leer la mente de nadie, ciertamente no de personas que llevan más de 16 siglos muertas, de por qué eligieron o no algo, pero es una señal. Un amigo mío estaba en una librería judía en Brooklyn y había un Lubavitch, había un Lubavitch que estaba diciéndole, estaba tratando de convencer a alguien de que el Rebbe era Mashiach, porque en todas las fotos en que sale el Rebbe siempre es el tipo más pinta de la foto. The Rebbe is always the best looking guy in the picture. A lo cual mi amigo, que tiene un humor muy ácido, le responde citándole Proverbios 31, Sheker ajen vejebel ayofi, ¿cierto? La belleza es mentirosa y la apariencia es banal, que es de Eshet Haim. El Lubavitch no lo tomó a bien. ¿Por qué? Porque sus talmidim estaban orgullosos de que su Rebbe era un tipo bien plantado. Como había estudiantes que estaban muy orgullosos de que su Rebbe era todo un sumatorio. ¿Cierto? Decían, mi Rebbe, la panza le caben 8 cavs de vino. Y el otro decía, no, a mi Rebbe le caben 12. Competencias pantagruélicas, pues. ¿Ok? Ahora, la cuestión de la barba. La cuestión de la barba. No es una mitzvah tener barba. No es una mitzvah tener barba. Ni me gusta mi barba. A mi señora no, pero a mí sí me gusta mi barba. Hay una mitzvah negativa de no destruir la barba. Es más, la acabamos de leer. Está en Parashat. Momento. No, es en la próxima semana. Parashat Emor. Donde se dice que no debemos destruir las esquinas de nuestra barba y las esquinas de nuestra cabellera. En el Talmud se deduce que destruir significa cortar con una navaja, afeitar con una navaja. Pero ya, y esto está en Masejet Moed Katan, dice que algo que es Ka'ain Ta'ar, como que es como una navaja, es decir, una tijera, con eso está permitido destruir la barba. Entonces yo puedo cortar mi barba y cortarme el pelo con tijeras. ¿Ok? En el siglo XIX se pone de moda las pomadas, depiladoras. Y ahí es donde de manera más frecuente uno comienza a ver
personas ya completamente afeitadas. Y luego aparece la máquina de afeitar eléctrica, que funciona con una rejilla y lo que hay detrás es prácticamente una tijera giratoria. Entonces la máquina eléctrica también, de acuerdo a la mayoría de las autoridades halájicas, de acuerdo a la mayoría de las autoridades halájicas, está bien. Ahora, costumbre, Javerín, olvídense. A ustedes les mienten todo el tiempo. El mundo ultraortodoxo no sabe historia. Todas estas personas que hoy les dicen que un buen judío no puede verse sino como un chivo, no saben que hay fotos de hace 50 años de los grandes rabinos, el Rebbe de Lubavitch, el rabino Soloveitchik, donde estas personas andaban sin barba, afeitados. Hay fotos del Rebbe completamente afeitado. Hay fotos de Soloveitchik completamente afeitados. Como digo, las grandes yeshivot, Volozhin, Novodok, de la que vienen mis maestros, Slobodka, todos afeitados. Entonces, hace 100 años, la mayoría de los judíos no llevaban barba. Los únicos que llevaban barba eran los hasídicos. Eran los hasídicos. Pero entonces hoy, como estamos en una interpretación retrógrada, donde prima toda esta tontería cabalística de que la barba es una antena que recibe las buenas energías, entonces quieren convencer a una persona que un judío sin barba no está cumpliendo sus obligaciones halajicas, y esto no es cierto. No es cierto. Completamente afeitados, Leonardo, es que usaban crema depilatoria, NIT, quedaban limpios como un bebé. Edwin, algunas comunidades, especialmente en Italia, ese era el argumento que hicieron. Y había rabinos que permitían incluso afeitarse con navaja, porque pues, pero ese no es el consenso halájico hoy en día. Ahora, a mí me gusta mi barba. Yo no tengo, mi trabajo me permite tener barba, no me estorba mi interacción social. No, Moisés, si te afeitas solo con máquina eléctrica. ¿Ok? No trates crema depilatoria. Eso yo creo eran otros tiempos. ¿Qué es una mitzvah de la Torah, Leonardo? Tener barba no es una mitzvah. Porque no lo es, no es una mitzvah. Entre las 613 mitzvot no dice que hay que dejarse la barba, lo que dice es que no hay que destruir la barba. Son dos cosas diferentes. La una es una mitzvah negativa,
donde dice que si yo me voy a cortar la barba, no puedo cortarla de ciertas maneras. Cortarla completamente, Manuel, ¿qué pasa si yo me echo crema depilatoria? La crema depilatoria no deja. ¿Qué pasa si yo me hago electrólisis? Eso destruye completamente. Lo que está prohibido es pasarse una cuchilla por 5 puntos de la cara. Punto. Eso es lo que dice el Talmud. No improvisen, no deduzcan. ¿Quién lo hace? ¿De qué manera, Leonardo? Sé más específico en las preguntas. No. El Talmud dice, ¿de qué está hablando esta mitzvah de no destruir la barba? De destruirla con una cuchilla. Punto. No, Manuel. El Talmud define ashhatat, hapeá, como cortarla con una cuchilla. Cuchilla, punto. En el siglo XIX, en la yeshivot de Novorodok, de Slobodka, de Volozhin, los estudiantes se afeitaban con crema depilatoria y quedaban como bebés, así, súper lisitos, y no estaban transgrediendo. Igual, con una máquina eléctrica. Si yo me afeito, quedo bastante a ras y no he transgredido. ¿Ok? Ahora, si se quieren dejar la barba, si no les afecta el trabajo, Baruch haba, ahlan wa sahlan. Hoy en día nadie se depila así, Leonardo. Lo que estoy hablando es en el siglo XIX, la gente se depilaba con crema. Yitzhak, las cuchillas de una máquina eléctrica no son cuchillas, son tijeras. ¿Por qué? Porque la cuchilla nunca toca tu piel. ¿Por qué? Porque lo que toca tu piel es una rejilla. ¿Azoy? Ahora, en cuanto a la patilla que preguntaba Joel, esto debe hacerse también con tijera. En algunas, en algunas barberías, en algunas barberías todavía hacen la patilla con barbera, con una cuchilla, eso no está permitido. ¿Ok? Lo mismo en la parte de atrás en la parte de atrás del cuello. Gracias, no vamos a hablar de eso acá en estas clases. La razón es porque en la antigüedad las tribus cananeas, esa era su costumbre. Los egipcios se afeitaban, los sacerdotes egipcios se afeitaban todo el cabello, toda la barba con cuchilla.
La cabeza tampoco. Un judío no se puede afeitar con Gillette, ni la barba ni la cabeza. ¿Cómo así que el cabello tampoco con tijeras? Con tijeras uno puede hacer lo que quiera. No, la parte, en la nuca preferiblemente de rabanán, preferible simplemente con una, con una, con la maquinita con la máquina eléctrica, pero no con navaja. Porque eso es una tijera, no es una navaja. El punto, Javerín, es que Rabí Hanan no tenía barba. Segunda anécdota sobre la belleza de Rabí Hanan. Rabí Hanan haba azil veyativ ashare tevila. Rabí Hanan se paraba a la salida de la mikve, lo cual no es muy agradable. Amar, y decía, Kisalkan benot Israel mitvilat mitzvah, livgo bi, kijaihi de lejo benai, shapire kabatai, gamire oraita kabatai. Y decía, cuando salgan las mujeres judías de la mikve, se encontrarán conmigo y así tendrán hijos hermosos, hijos que sepan Torah como yo. Existía la creencia en el mundo antiguo de que los pensamientos que una persona tenía a la hora de ser concebida, ¿ok?, afectaban la naturaleza de la persona. Entonces, Rabí Hanan, al parquearse afuera de la mikve, de cierto modo, sembraba esta imagen inconsciente de su belleza y de su piedad, y los hijos pues iban todos a salir hermosos como él. A lo cual sus colegas, un poco escandalizados, le responden, Lo mistafa y mar mi eina bisha. Al rabino no le da un poco de miedo el mal de ojo, o sea, el mal ojo. Y aquí mal de ojo no es como lo piensan los marroquíes, como lo piensan los cabalistas, de que es un poder mágico. No, mal de ojo es aquí mala reputación. Usted se está poniendo en una situación incómoda, rabino. Se está poniendo aquí afuera de la salida de la mikve, cuando las mujeres están saliendo, yendo a buscar a sus esposos para reanudar relaciones matrimoniales, usted tan pintoso y es una mala impresión, es algo que no debería, o sea, esto va a acabar mal. Amarlejo,
Ana Mizra de Yosef Kaatina. Responde Rabbi Yohanan, yo vengo de la simiente de Yosef, de los Shalta Bey Aina Bisha, que sobre él no tenía poder el mal ojo. Yosef era una persona tan controlada, esto es como lo leo yo, una persona tan controlada que estuvo en la casa de Potifar con todas las posibilidades de transgredir y no lo hizo. Es decir, Rabbi Yohanan dice fresco, yo soy una persona muy controlada. Por supuesto, tenemos que traer una prueba de la Torá, Dichtir, Ben Porat Yosef. Esta es de la bendición que le da Jacob a Yosef. Ben Porat Yosef, esto no sabemos exactamente qué significa, una viña frondosa es Yosef. Ben Porat Alei Ain. Una viña frondosa llena de hojas. Alei Ain sobre un ojo de agua. Amar Rabbi Abahu, dijo Rabbi Abahu, al tikrei, no se lea alei ayin, no se lea sobre un ojo de agua, sino olei ayin, que Yosef tiene el poder sobre el ojo. Rabbi Yossi Bar Hanina Amar, Rabbi Yossi Bar Hanina dice, no, es mejaja, es de la bendición que le da Jacob a Efraín y Menashe, que se multipliquen como peces en medio de la tierra. Madagim, Shavim, Miyam, Mechasim, Otam Ein Ha'ain Sholetet Bahen, Abzar Oshel Yosef Ein Ha'ain Sholetet Bahen. Del mismo modo que los peces del mar se cubren con agua, el agua los cubre y no tiene efecto sobre ellos el mal de ojo, es decir, los malos deseos. Igualmente la simiente de Yosef no tiene sobre él el mal de ojo. Y recordemos que la Torá que la Torá siempre es comparada al agua. Esta es la segunda anécdota. Moisés, ¿y cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema de eso? Hay gente que por cuestiones de zenidut, pues por cuestiones de shomer nagia, ¿cierto? Donde estas personas no tienen contacto físico con personas de otro género, entonces en ese caso no dejan que personas, que por ejemplo una mujer les corte el pelo. Pero Javerim, ninguno de ustedes que yo sepa es shomer nagia. Y esto es en una peluquería a la vista de todos. En mi opinión, a menos de que uno sea shomer nagia, no hay ningún tipo de problema con esto. Ahora, si es por cuestiones que dicen en Jerusalén, Moisés, no les prestes atención. Esa gente se inventa un montón de pendejadas que no tienen nada que ver con ninguna fuente. O es que ellos no tocan a otras mujeres. Entonces son shomer nagia solo a la hora que los motilen. No le dan la mano a nadie.
Y, de paso, si uno es Shomer Nagia, ok. Si uno no, por principio, por seniud, no toca a personas del género opuesto, cuestión pues que es muy común en el mundo ortodoxo, y si verdaderamente uno no se puede aguantar y cree que cualquier tipo de contacto es un contacto erótico, pues creo que es lo mejor para estas personas que no toquen a personas del miembro opuesto. Pero si uno no es Shomer Nagia, Javerín, darle la mano a una mujer menstruante no tiene ningún problema. En un contexto social, en un contexto, la tumá, Javerín, no hay tumá, hoy en día no hay tumá, todos estamos también con la fuente más poderosa y más grave de tumá. Esa idea de que, oh, la menstruante nos va a contaminar con su tumá es mentira. Es mentira. No hay tal. O sea, no nos va a contaminar más de lo que ya estamos contaminados. No, ok. Tercera y última anécdota. Yom Ahad, Kasaje Rabbi Yohanan Beyardena. Un día estaba Rabbi Yohanan nadando en el río Jordán. Hazyei Resh Lakish. Y lo ve Resh Lakish, que era un famoso asaltante judío, un bandolero. O hay otros que antes que dicen que era un gladiador. Hay dos, ciertamente una persona violenta, una persona que se gana la vida con armas. Y lo ve Reish Lakish. Reish Lakish se llama porque se llama Rabbi Shimon ben Lakish, Shimon el hijo de Lakish. Lo ve Reish Lakish de Shavar le Yardena a Batrei y salta al Jordán a perseguirlo. Amarley le dice Rabbi Yohanan a Reish Lakish, Heilech le oraita, ¿por qué no dedicas tu fuerza más bien a la Torah? Y lo que le responde Rabbi Shimon ben Lakish puede ser o un insulto o un piropo. Amarley, Shufrach le Nashei. Tu belleza se debe dedicar a las mujeres. ¿Ok? Sobre esto se ha escrito muchísimo. Hay quienes dicen que Resh Lakish, viniendo pues de una... lo que intentaba hacer era violar a Rabbi Yohanan, y que en este momento Rabbi Yohanan lo que hace es transformarlo. Hay otros que no le ponen tanta... Es una conversación muy rara, en todo caso. Heilech leoraita, tu fuerza para la Torah, sufraj le nasha, y tu belleza le corresponde a una mujer. Amarlei, Rabbi Yohanan le responde, y hadar tabach, si haces teshuvah, yehivna lach ahoti, de Shapira mi inai. Te daré por esposa a mi hermana, que es mucho más hermosa que yo. Kabil alei, Rabbi Shimon decide hacer teshuvah, Ba'ei le mehader, le atoye imanei, le lo matzei. Y va a tratar de alzar sus armas y no es capaz. El mundo rabínico, y esto es especialmente más notorio hacia el final,
en la época de los Aharonim, el gran valor, el modelo del varón sexy no es el Schwarzenegger, el musculoso, sino es el estudiante, el Talmid Yeshiva, pálido, femenino. Frente a la cultura de Roma, que era una glorificación del macho, del cuerpo, ¿cierto? Frente a la cultura grecorromana, de los superhombres, pues, musculosos, el pueblo de Israel, que especialmente en la época de los Amoraim, ya sabía que por vía de las armas no se iba a deshacer de Roma, creó un ideal masculino, donde el ideal masculino era un ideal que a los ojos de Roma se veía feminizado. Es decir, un hombre tranquilo, no violento, dedicado al estudio. Ese era el hombre deseable. Ok, aquí tenemos la transformación de Resh Lakish, donde él entra al Jordán, impetuoso, violento, un macho, así un sabra super macho, y apenas decide tomar una vida de Torah, ya no puede levantar sus armas. ¿Ok? Y esto es muy importante para entender, Javerín, la historia del sionismo. El sionismo, desde sus inicios, una de las cosas que quería revertir era esta imagen del judío como una persona afeminada, del varón judío, como una persona afeminada, débil, que no contesta, que no golpea de vuelta, sino la idea era producir otra vez individuos como Resh Lakish, es decir, fuertes, viriles. ¡Bah! Y si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de visitar Israel o de interactuar con israelíes, a pesar de que es una sociedad donde las mujeres tienen grandes oportunidades, mucho más que en América Latina, sigue siendo una cultura profundamente machista, incluso en formas mucho más agresivas que en América Latina, lo cual es una gran paradoja. Y eso es una cuestión consciente. El sionismo quería reconstruir la imagen del varón judío en algo profundamente romano. Es decir, quería romanizar, helenizar al varón judío que durante 18 siglos su imagen había sido, o sea, ¿quiénes eran los héroes? Eran los rabinos, ¿cierto? Bajorei Yeshiva, pálidos, nerds, ¿cierto? La venganza, esta es la venganza de los nerds. El judaísmo es un largo episodio de la venganza de los nerds. Y el sionismo trata de echar reversa y decir, no, el verdadero judío en su tierra debe ser fuerte, debe ser macho, debe ser un guerrero. ¿Ok? Hadar, Akriei, Veadnei, Veshave, Gabra, Raba. Y después de eso aprendió Torah, aprendió Mishnah con Rabbi Yohanan y se convirtió en un gran hombre. ¿Ok? Yom Ahad, otro día, Habu Meflagei Ben Midrash. Había una pregunta en el Bet Midrash. Hasaif, la espada, de Hasakin, el cuchillo, de Hapigión,
la flecha, la punta de la flecha, Roma y la lanza, Umagal Yad y la hoz, Umagal Ketzir y la guadaña, Meimatai Mekablin Tumá. ¿Desde qué punto reciben Tumá? Un objeto no recibe Tumá hasta que es un objeto. Es decir, una piedra, un tronco, no reciben Tumá. No pueden recibir Tumá. Pero un objeto ya fabricado, un plato, una silla, una cama, una almohada, un cubierto, un tenedor, ya pueden recibir Tumá. Entonces, ¿en qué momento de su fabricación esto deja de ser un pedazo de hierro para convertirse en una espada? Y en ese caso ya recibe Tumá. La respuesta es Misha'at Gamar Melachtan, cuando se han terminado. Lo cual nos lleva a la segunda pregunta. Meimatai Gamar Melachtan, pero ¿cuándo se considera terminado un objeto de hierro? Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dice, Misheit Sarfam de Kivshan, desde que salen de la fragua. Muy bien. Al rojo vivo, eso ya es una espada, y desde ese momento se recibe Tumá. Eso ya es un objeto artificial. Resh Lakish tiene una diferente opinión. No, una espada al rojo vivo todavía no es una espada, sino cuando yo lo sumerjo en el agua, como hacen los herreros. No sé si ustedes han visto películas del oeste. El herrero mete la herradura al fuego y luego la pone en el yunque y le casca, ting, 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 y luego la pone en un balde de agua, ya luego se la pone al caballo. En ese momento, dice Resh Lakish, que algo se vuelve susceptible de recibir Tumá. Amarle, Rabbi Yohanan se molesta porque por la opinión de Resh Lakish y le dice, Lista de listute yada. Un ladrón conoce su profesión. Es decir, Rabbi Yohanan está haciendo algo que está prohibido, en efecto, y es recordarle a Resh Lakish su pasado. Dice, usted es un ampón, usted es un gladiador, pues claro, usted sabe de espadas y de lista, belistute y adei. Usted sabe de todas estas cuestiones. Y Resh Lakish, que no es cualquier pintado en la pared, le responde, Umay adhana, Umay ahantali. ¿Sí? ¿Cuál ha sido mi ventaja de hacer teshuvá entonces? Si me va a sacar en cara que yo era ladrón, que yo era bandolero, que yo era un gladiador, ¿para qué hice teshuvá? Hatam Rabbi Karulei, cuando era bandolero, me llamaban Rabbi, me llamaban grande. Jaja Rabbi Karulei, aquí también me llaman grande. Amarley le dice a Hanailach, la ventaja, le responde Rabbi Yohanan, de Akarbin Hatahat Kanfeshkina, de que te he acercado, o esta palabra puede ser leída de otra manera, te he sepultado debajo de las alas de la Shejina. Es decir, la ventaja es que usted se va a morir siendo un judío piadoso. Halash Daatei de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan perdió la compostura de Halash Resh Lakish. Y Resh Lakish enfermó. Atai Achtei Kabachia. La hermana de Rabbi Yohanan, que es la esposa de Resh Lakish, venía a llorar. Esto es bien parecido a
a la sugía que estudiamos, a nuestra sugía pasada, el Tanur Shelachnai, donde tenemos una hermana casada con el adversario. Este es un tema común en la Torá, que está defendiendo al marido. Entonces la hermana de Rabbi Yohanan va y suplica por la vida de su marido, Amralei, y le dice, Hacé bishvil banai, hazlo por mis hijos. Y Rabbi Yohanan le responde las palabras del profeta Jeremías, Azvaye tomai ani echaye. Pues, abandona a tus huérfanos, yo los sostendré. La hermana dice, Hacé bishvil al minutai, hazlo al menos por mí. Yo no quiero ser viuda, no quiero, no. Horror ser viuda. Amarla, le sigue con el resto del pasuk, Galmenutai alai tiftahu, y tus viudas reposarán en mí. Es decir, no voy a perdonar a Resh Lakish. Nach nafshei de Rabbi Shimon ben Lakish, una historia trágica. Resh Lakish muere. Dejaba kamitz ta'er Rabbi Yohanan batrei teoma. O sea, esto es como una tragedia griega. Tenemos dos personas, dos gigantes de la Torá, que por una cuestión mínima pelean y no hay reconciliación, y luego uno de ellos muere y el otro queda inconsolable. Kamitz ta'er Rabbi Yohanan batrei tuba. Rabbi Yohanan se arrepintió profundamente. Entró en depresión. Amrura Banan, dijeron los rabinos. ¿A quién vamos a mandar a que calme a Rabbi Yohanan? Neizil Rabbi Elazar ben Pedat. Mandemos a Rabbi Elazar ben Pedat de Mehadedin Shmatetei, que es una persona muy inteligente, es una persona muy aguda en su Torah. Azal, Rabbi Elazar ben Pedat va a donde Rabbi Yohanan. Azal, Yatev Kamei. Después se sentó frente a él. Kol milta dejaba amar Rabbi Yohanan. Toda palabra que decía Rabbi Yohanan, amarle. Rabbi Elazar le decía, Tania de Mesaela. Conozco una veraita, es decir, conozco una fuente de la Mishnah que apoya tu opinión, Rabbi. ¿Cuál creen que es la reacción de Rabbi Yohanan? ¿Bueno o malo? Malo. Amar, que Bar Lakisha, tú eres como Bar Lakisha. Bar Lakisha, Kihaba Amina Milta. Cuando yo le decía algo a Ben Lakish, me sacaba 24 objeciones. Umafrekinale Asrin de Arba Peruke. Y me obligaba a darle 24 soluciones. Umimeila Rehaba Shumata. Y así la Torah progresaba. De At, y usted, Amar, Tanya Nemetaina. Y usted me dice, yo tengo una veraita que lo ayuda. Tú no ya dana de Shapir Kamina. Como si yo no supiera lo que estoy diciendo. Yo sé que tengo una veraita que me apoya. Pendejo. Bueno, el pendejo no está ahí. Pero ese es el tono. Lleno de mil disculpas a los javerín mexicanos. Esta palabra en español colombiano es muchísimo más coloquial. Es decir, la discusión, el debate en el judaísmo es necesario. Pero una persona, sí, rabino, lo que diga rabino, como quiera rabino. Eso no ayuda. Lo importante es tener preguntas, es tener objeciones. No me parece por esto, por esto, por esto.
Vejaba, Haka Azil, y así andaba, Bekara Maania, y sus enseres. Y es interesante que la palabra manei, que se utiliza aquí, es la misma palabra que se utiliza para hablar de los objetos que no podía alzar Resh Lakish. La subia comienza con objetos que no podemos alzar y termina con Rabbi Yohanan siendo el varón. Él es el supermacho, él es el Hulk. Él es el hombre increíble que rompe sus enseres. Entonces, tenemos el Hulk que se vuelve débil. Tenemos a Shimon Ben Lakish volviéndose un Bajur Yeshiva que no puede alzar su espada. Luego tenemos una pelea sobre espadas y sobre lanzas que causa la desaveniencia entre los amigos. Y al final, Rabbi Yohanan, que es hermoso como una mujer, lampiño, ¿cierto? Es una delicada flor, en su dolor se vuelve tan fuerte que puede romper manei, puede romper sus enseres, o incluso los enseres de Resh Lakish, puede romper su espada, puede romper la lanza. O sea, literariamente esto, Javerim, es una belleza. El Talmud, o sea, aquí nadie es así súper ducho en arameo, ni siquiera yo mismo, pero si uno le pone cuidado al lenguaje, estas historias no fueron escritas por cualquier chapucero. O sea, esto tiene una estructura literaria hermosa, donde tenemos una estructura quiástica, es decir, tenemos una persona fuerte que se vuelve débil, una persona débil que se vuelve fuerte. Mekah Baji, y se la pasaba llorando diciendo, Heija at Bar Lakish, Heija at Bar Lakish. ¿Dónde estás, Ben Lakish? ¿Dónde estás, Ben Lakish? Dejaba Katzavach ad Deshaf Datei Minei. Y así gritaba hasta que perdió la razón. Trágicos esto. No tiene que una tragedia de Eurípides no tiene que envidiarle. Bau Rabanán Rahme Alei. Los rabinos pidieron misericordia por él y Naf Benach Nafshei. Y murió. ¿Ok? Pues aquí tenemos nuestra última subía de Baba Metzia. La próxima semana, Javerim, con Baba Bata. No sé cuántos años Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan fue longevo. Esto, o sea, Resh Lakish pasó varios años en la yeshiva, dejó muchos hijos, pasó varias décadas. O sea, esto es un común resumen de la relación de ellos, el comienzo y el final, pero esto fue una colaboración de muchísimos años. Ya estamos en un horario normal, Javerim, con la excepción de un fin de semana en mayo, donde voy a estar en Los Ángeles. Vamos a tener clases normalmente. Recuerden que ayer fueron 12 días del Omer, que son una semana y 5 días. No se les olvide contar esta noche, Javerín. Y estamos en contacto. Cualquier cosa, me escriben. Nos vemos mañana en la clase del Rambam, si Dios quiere. Y recuerden, Javerín, los vínculos de estas clases no se los voy a mandar por correo, están en el grupo de Facebook. Legitraot Bentime y hasta luego, Javier. Shalom.
Obadía, me meto a Skype.